especial de pregrado que se titula Nanovehículos de magnetita inmovilizados sobre óxido de grafeno para la liberación de moléculas anticancerígenas. Para iniciar es importante comenzar con la problemática. Cabe aclarar que esta investigación se podría abordar en muchos tipos de cáncer, pero en este caso se va a enfocar en estos dos. El primero es el cáncer de seno, que es la proliferación anormal de células mamarias malignas que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama. El melanoma, que es el otro cáncer a abordar, es la proliferación anormal de melanocitos epidérmicos que hace que se presente un tumor cutáneo maligno. Las incidencias de estos dos se presentan en esta diapositiva. El cáncer de seno representa el 24.5% de todos los casos de cáncer en la población femenina de manera mundial. Por otro lado, el melanoma supone el 1.7% de los diagnósticos de cáncer a nivel mundial. En cuanto a los métodos actuales, es importante resaltar que estos muchas veces generan efectos adversos que perjudican la calidad de vida del paciente. Ahora bien, profundizando en los tipos de tratamientos que existen, por un lado se encuentra la resección quirúrgica, que en el cáncer de seno solo se realiza cuando el cáncer está extremadamente avanzado. También hay terapias sistémicas como radioterapia, quimioterapia, entre otras, y fármacos como antraciclinas, taxanos y entre otros. Podemos ver un comportamiento muy similar en el melanoma, pues se divide en estas tres mismas clasificaciones. La resección quirúrgica, que en este caso es el tratamiento principal, pero pues solo se puede utilizar, se puede emplear cuando el melanoma es pre-etapa 4 con metástasis mínimas. Las terapias sistémicas, nuevamente radioterapia, quimioterapia, entre otras, y fármacos como bemurafenib y trametinib, entre otros. Por esto mismo encontramos que la necesidad que se desea abordar en este estudio es poder lograr un tratamiento específico contra las enfermedades cancerosas con menos efectos adversos para el paciente que padece la enfermedad y asimismo, como se dijo en un inicio, darle una mejor calidad de vida. De esta manera se va a encontrar una alternativa de tratamiento cuando se presenta resistencia a los medicamentos, alta toxicidad y baja especificidad. El abordaje de la investigación es desarrollar nanovehículos para su potencial aplicación en la liberación de moléculas anticancerígenas mediante materiales nanoestructurados basados en grafeno y funcionalizados con materiales poliméricos. Asimismo, se establecieron estos tres objetivos en donde se plantea diseñar los vehículos nanoestructurados basados en grafeno, además diseñar y estandarizar protocolos para la síntesis y caracterización de estos materiales, y finalmente, en una futura investigación podrá evaluar la internalización de los nanovehículos desarrollados en liposomas y células Vero. Este fue el cronograma planteado en un inicio en donde está la preparación de los nanovehículos, funcionalización y caracterizaciones químicas. En cuanto a la metodología, vamos a comenzar por la síntesis de las nanopartículas de magnetita. Esta se hace mediante la combinación de la solución de cloruros, que está hecha de cloruro de hierro 2 y cloruro de hierro 3, la cual se burbujea con nitrógeno por 10 minutos y después se agrega hidróxido de sodio para poder obtener finalmente la magnetita, en donde se observa que se torna de un color negro. Finalmente se deben hacer 5 lavados con el imán, en donde primero se debe precipitar las nanopartículas pues con este imán, después se vierten los desechos fuera y después se agrega cloruro de sodio o agua tipo 1, dependiendo del lavado que se esté realizando, pues son 5, en donde son 3 con cloruro de sodio y 2 con agua tipo 1. Finalmente se sónico en la mezcla y se repite este procedimiento hasta finalizar. Para la funcionalización se utilizan 100 miligramos de estas nanopartículas, se agrega TMH goteado, se sonica, se agita y se obtiene la nanopartícula con los grupos libres de hidróxido. Finalmente se agrega ácido acético glacial para bajar el pH a 3 o 4, se sonica y se agita la solución y se agrega aptes para finalmente obtener la nanopartícula silanizada, como se observa en la estructura de la imagen. Nuevamente se realizan los 5 lavados explicados anteriormente de la misma manera y se termina la funcionalización. Ahora continuamos con la síntesis de grafeno. Para esta nuevamente se mezclan dos soluciones. La primera contiene ácido sulfúrico y ácido fosfórico y esta se mezcla con la segunda solución que tiene permanganato de potasio y grafito en hojuelas. Esta se deja reaccionar por 12 horas, después se mezcla en temperatura ambiente con hielo de agua tipo 2 y finalmente torna una coloración amarilla, se filtra con una fibra de poliéster y se centrifuga. Se hacen lavados 3 veces en donde se van variando los contenidos de estos lavados. Se hacen con HCl, etanol y agua tipo 1. Y esto después se hace sin etanol, después solo HCl y agua y finalmente solo se hace con agua.
Ahora para la inmovilización se utiliza EDC y NHS, los cuales al mezclarlos con el óxido de grafeno permite que se active los grupos carboxilo que están en sus extremos para que al reaccionar con las nanopartículas de magnetita que tienen un grupo amino en los extremos pueda generar esta inmovilización. Así que se deja reaccionando 24 horas. Nuevamente se realiza los mismos 5 lavados que ya se han explicado tanto en la síntesis como en la funcionalización. Finalmente, las pruebas de caracterización realizadas fueron FTIR para identificar compuestos y analizar estructura química, TGA para determinar la estabilidad térmica y oxidativa y DLS para medir el tamaño de las nanopartículas. Para los resultados y la discusión, primero vamos a comenzar con FTIR, en donde se pueden ver varios picos de interés. Para las nanopartículas de magnetita, se evidencia un pico que hace referencia al enlace de hierro con oxígeno, que hace referencia a el núcleo de la magnetita. Adicionalmente se ve el enlace de silicio con oxígeno, que demuestra que sí hubo silanización, y el enlace de nitrógeno con carbono, que hace referencia al grupo amino libre de las nanopartículas. Por otro lado, en el óxido de grafeno encontramos 4 picos importantes que hacen referencia a varios grupos funcionales que tiene este material, como lo es, por ejemplo, los grupos carboxilos, y pues adicionalmente también son enlaces que se pueden evidenciar de manera muy notable en la estructura del óxido de grafeno, lo cual nos puede decir que ambas síntesis se realizaron de manera correcta. Finalmente, la combinación de estos dos, cuando ya se realiza la inmovilización, la cual es la línea azul clara, se puede identificar una mezcla de estos dos picos, lo cual demuestra que estos dos materiales están presentes, lo cual indica que la inmovilización se hizo de manera correcta. Comparando con otros estudios, se puede evidenciar en el caso de las nanopartículas de magnetita que también se presenta un pico en 950 que hace referencia al enlace del hierro con el oxígeno y otro pico en 1065 que también hace referencia al enlace de la silanización. Ahora, pues para la comparación con el óxido de grafeno, también se evidencian los mismos, pues casi los mismos picos en ambas gráficas, lo cual nos demuestra nuevamente que sí se hizo una identificación de manera correcta. Ahora, para el TGA, en primer lugar, se puede evidenciar que para las nanopartículas de magnetita se encuentra una primera pérdida de peso que se debe a excesos de otras sustancias que quedaron absorbidas en las nanopartículas, y después se presenta otra pérdida de peso que también son reactivos que quedaron dentro de las nanopartículas durante la síntesis. Seguido a esto podemos evidenciar la curva del óxido de grafeno, en donde la primera pérdida de peso hace referencia a la pérdida de agua que estaba unida, y la segunda pérdida de peso grande es debido a que se van o se remueven especies ricas en oxígeno a medida que se aumenta la temperatura. Aquí en comparación con el TGA podemos ver que para las nanopartículas de magnetita se obtiene un comportamiento bastante similar, ya que se llega, digamos que una pérdida total muy parecida, pues alrededor de 70-80% del peso. Y ahora para el óxido de grafeno también nuevamente se observa un comportamiento muy parecido, pues las dos pérdidas de peso principales tienen porcentajes muy similares. Para el DLS se puede observar que para las nanopartículas de magnetita solas se encuentra un tamaño de 100.3 nanómetros, y para las nanopartículas inmovilizadas sobre el óxido de grafeno se encuentra un tamaño de 189.5 y se puede evidenciar que ambos tienen una calidad buena de resolución. Ahora, en forma de comparación, nuevamente se observa un comportamiento muy similar. Acá pues en la comparación se observan las nanopartículas solas con un tamaño muy parecido, y las nanopartículas inmovilizadas con plata, que en este caso pues es otro material diferente. Igual se ve que, digamos que sí aumenta el tamaño en el momento en que se inmoviliza algún material. Finalmente, a modo de conclusión, se puede decir que sí fue posible identificar las estructuras químicas tanto de las nanopartículas de magnetita
como del óxido de grafeno y de la inmovilización de las nanopartículas sobre el óxido de grafeno. Adicionalmente, se observa que para las nanopartículas hay un peso total de pérdida del 14% y para el óxido de grafeno hay un porcentaje de pérdida del 66%. Mediante el DLS, como ya se mencionó, se puede encontrar un tamaño de 100.3 nanómetros para las nanopartículas de magnetita y 189 nanómetros para la inmovilización. Es importante decir que pues, esto sienta bases para continuar una investigación con estos nanomateriales como una alternativa potencial para el tratamiento de pacientes con cáncer. Y adicionalmente decir que esta investigación busca que en próximos estudios las nanopartículas inmovilizadas sobre el óxido de grafeno puedan ser probados en ensayos de hemólisis y internalización y escape endosomal.